Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del momento en el que te encuentres con este Instagram Live. Soy Pablo Lema y una vez más nos encontramos en estos encuentros semanales que realizo a las 15 horas de Argentina, todos los viernes, en donde compartir contigo claves, tips, material y prácticas que aporten no solamente a tu despertar de conciencia, sino a amplificarlo y por sobre todo a lo principal, que es a que te transformes en un creador consciente de realidad. ¿Esto es posible? Obviamente sí, muchas veces no es tan obvio, de hecho hay que hacer todo un recableado, como a mí me gusta mencionarlo, tomado de la práctica. Y en el programa de hoy, la propuesta que recorramos juntos, ¿en qué consiste esto de el secreto de la sombra? ¿Qué es y cómo gestionarla? También casi al cierre del encuentro de hoy quiero hacerte una invitación, si es de tu interés, una invitación gratuita, online, así que voy a pasar a comentártelo ya casi cuando nos encontremos al cierre. Aprovecho a saludar a quienes tienen la amabilidad de estar aquí acompañándonos. Roberto, Logos Astral, muy buenas tardes, Caro, muchísimas gracias, mi amor, por estar ahí y seguramente con Rami. Román, Ariel, mil gracias nuevamente por estar, Jonathan también, y muchísimas gracias, ¿sí?, por acompañarme una vez más, y también a los que luego se sumen a este programa, tanto en lo que hace a diferido o también en vivo. También a Park Bet, y también decirte que si tenés alguna pregunta, ¿sí?, alguna consulta que tenga que ver con la temática de hoy, pues adelante, ya sabes que puedes hacerme preguntas, obviamente que tengan que ver con la temática. Después, si por ahí querés hacerme alguna sugerencia de temáticas o de videos que te gustaría que realice, pues puedes escribirme a contacto@universofi.com y ahí podemos llegar a una propuesta de programa, ¿sí?, para profundizar en esa temática. Bien, entonces, ¿en qué consiste el secreto de la sombra? ¿Qué es y cómo gestionarla? Primero, quiero iniciar con este directo con una frase que justamente tiene que ver con quien trae a Occidente, por así decirlo, este concepto de sombra y parte de su investigación. Y me estoy refiriendo a Carl Jung, psicoanalista suizo, que lo que hizo fue, además de estudiar la psique particular, fue a, digamos, diversas culturas por todo el mundo y empezó a descubrir no solamente el funcionamiento del psiquismo, el funcionamiento de la mente, que es parte de lo que había aprendido con Sigmund Freud, sino que también lo amplió muchísimo más y empezó a descubrir cosas muy interesantes, por así decirlo, que ahora las vamos a recorrer, y que tiene que ver, por ejemplo, con el arquetipo de la sombra. Entonces, ¿de qué hablo cuando hablo de el secreto de la sombra? ¿Qué es y cómo gestionarla? Y para esto ingresemos en una frase del mismo Carl Jung que nos va a servir como puerta de entrada para que ingresemos al tema, lo veamos con claridad y podamos conectar con el tema. Y la frase es la siguiente: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Esta es una frase que dijo Jung y que nos abre la puerta de entrada, nos muestra el sendero, podemos caminar por el sendero y podemos sentir el sendero que tiene que ver con esto. ¿A qué me refiero cuando hablo de la sombra? Para entender esto hay que entender lo siguiente. Carl Jung nos viene a decir que lo que nosotros consideramos como nuestra mente está distribuida, no dividida, vamos a decir, distribuida en una parte consciente, una parte inconsciente, y si ya ahí, digamos, el tema se pone muy interesante, Carl Jung lo amplía mucho más diciendo: no es solamente mente consciente y mente inconsciente, sino que también es inconsciente colectivo y eso unido al inconsciente familiar. Mente consciente, inconsciente, inconsciente colectivo e inconsciente familiar. Entonces, ese concepto de la sombra y cómo gestionarla, cómo empezar a gestionarla, que ahora vamos a ir hacia ahí, nos viene a decir Jung que en nosotros
además de que habitan pensamientos, además de que habitan creencias, además de que habitan historias, además de que habitan mitos, como muchas veces te he mencionado, habitan arquetipos, ¿sí? Jung nos viene a decir que en nuestra mente habitan arquetipos. ¿Qué significa esto para quien no ha escuchado esta palabra o se pregunta, bueno, a ver, ¿qué significa esto, Pablo, respecto de los arquetipos? ¿Qué nos muestran los arquetipos? Los arquetipos, básicamente, para que se entienda, son como plantillas, ¿sí?, de información que están en nuestra mente. O sea, son como un conjunto de símbolos que habitan en nuestra mente. O sea, que habitan a través del inconsciente colectivo y conectan con nuestra mente. Ahora lo vamos a ver en un momentito en algunos ejemplos. Si quizás querés conectar aún más con esto, o querés graficarlo o poderlo ver más claramente, podés recordar los arcanos del tarot, donde hay arcanos mayores, ¿sí?, que arcano viene justamente de arquetipo, y nos muestran una serie de imágenes, una serie de figuras, una serie de historias, una serie de símbolos, que lo que nos dicen es que esos símbolos habitan en cada uno de nosotros, ¿sí? Y hay historias, hay escenarios en nuestra vida cotidiana en donde muchas veces no nos damos cuenta y actuamos esos símbolos. Hoy, en lo que hace a la sombra. Entonces, esos arquetipos uno no lo puede agarrar como tal, ¿sí? Si yo, por ejemplo, digo, bueno, a ver, quiero ver a mi sombra, hay un mecanismo muy maravilloso que ahora ya empezamos a acelerar la velocidad. Y nuestro psiquismo tiene un mecanismo que es maravilloso, que es que nos dice que no podés tener acceso al arquetipo directamente, sí podés tener acceso al arquetipo indirectamente. Vamos por partes. ¿Cómo? Aparece proyectado, ¿sí? ¿Qué significa proyectado? Aparece afuera. Si uno quiere descubrir cómo funciona esta sombra en cada uno, ya estamos viendo y estamos empezando a corroborar y a comprender un poquito más que no vamos a poder decir, acá está mi sombra, ¿sí?, la agarro, la toco, ¿sí?, la escucho, sino que la vamos a ver proyectada afuera. Y Jung para esto, para llegar a este conocimiento, estudió alquimia, estudió Kabbalah, estudió un montón de oráculos, estudió muchísimo, y lo principal no era una teoría, sino que lo corroboró con su propia vida, ¿sí? De hecho, hay mucho para mencionar respecto de la vida de Jung y cómo él, a través del trabajo con los arquetipos, a través de esa introspección, ¿sí?, pudo incluso sanarse de una esquizofrenia. Sí, una parte de su vida muy, muy interesante y lo que logró gracias a esta labor. Entonces, esos arquetipos son símbolos, son etiquetas, son figuras que están vivos en cada uno de nosotros. ¿De dónde vienen? De nuestro inconsciente familiar. ¿Y de dónde vienen, entonces? De nuestro inconsciente colectivo. Nuestra familia nos lo hereda y a su vez lo heredamos del inconsciente colectivo. Uno puede decir, brindame un poquito más de claridad, Pablo, respecto a esto. ¿Cómo es esto que heredamos información a través del inconsciente colectivo? Por ejemplo, nosotros, por estar en sociedad, heredamos un montón de información, ¿sí?, cuando somos niños, cuando nos educan. Y entonces por ahí hay una cultura que dice, bueno, no se puede tirar, por ejemplo, papeles en la calle, está prohibido, está penado por la ley, y eso ya forma parte de una información a nivel colectivo, ¿sí? En otro país, obviamente, no me estoy refiriendo de Argentina, ¿sí? En otros países ese tipo de detalles es penado por la ley. Entonces uno ni siquiera se le ocurre hacer eso. Sin embargo, por ahí en otros países donde eso pasa desapercibido, tira papelito en la calle, ¿sí?, o cruza el semáforo, digamos, aunque esté en verde, bien. Entonces, esa información se empieza a heredar por sociedad.
Entonces compartimos a nivel social un montón de información que muchas veces no la cuestionamos, la damos por cierta, y eso en un 80% de los casos es fruto de conflictos. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué nos viene a indicar la sombra? ¿Qué nos viene a decir, qué nos viene a mostrar ese arquetipo? Que la sombra tiene un conjunto de información que es lo que cada uno de nosotros y a nivel social reprimimos, negamos. ¿Sí? Por ejemplo, hacé de cuenta que, y te invito a un viaje, como siempre me gusta, además de que me gusta viajar mucho, te invito a un viaje en donde recuerdes por ahí si a los 5, a los 6 o a los 7 años vos quisiste hacer algo, querías expresar algo delante de tus papás, o querías cantar, o querías dibujar, o querías simplemente comunicar algo y por ahí tu papá o tu mamá te decía, mira, ahora estoy ocupado o ocupada, no me molestes. ¿Qué sucede en ese momento? Que de acuerdo a cómo el niño procesa esa información, reprime, ¿sí? O sea, se guarda una emoción. Una emoción que puede ser bronca, una emoción que puede ser ira, una emoción que pueden ser insultos hacia los padres, pero eso está prohibido porque los padres a nivel arquetipo son dioses, para otro tema, para otro encuentro. Entonces eso queda reprimido, ¿sí? Queda negado. ¿Qué significa negado? Negado significa dos cosas, que lo negamos o que ni nos damos cuenta que lo negamos. Entonces, como nuestra mente inconsciente, como siempre, digamos, transmito, lo he visto en mi vida y lo veo también en muchos de los consultantes que toman sesiones online, bueno, cursos, talleres, esas situaciones problemáticas que aparecen en el afuera, ¿sí? Conflictos, discusiones, o sea, cualquier situación que vos le quieras poner problema, es una manifestación de algo que negamos en nosotros. No significa obviamente que lo hagamos conscientemente, ¿sí? No significa que yo, por ejemplo, veo un accidente en la calle, no le presto atención, entonces yo conscientemente diga, bueno, ahora me estoy dando cuenta que hay un accidente, me movilizó, pero bueno, no hago algo, ¿sí? Me voy por otra cuadra. No, esto funciona muy a nivel inconsciente, ¿sí? Estamos hablando de que el inconsciente tiene una lógica completamente diferente de la mente consciente, ¿sí? Completamente diferente. Entonces, en esa sombra están nuestros miedos, nuestras carencias, nuestras limitaciones, nuestras iras, nuestras broncas, de todo lo que es negado se titula la sombra, ¿sí? Y eso muchas veces lo hacemos por cultura, por educación, ¿sí? Por ejemplo, cuando tengas ganas de ir al baño y estás en una cena familiar, no lo hagas, aguantate, ¿sí? No interrumpas. Entonces el niño se lo guarda eso, se reprime, ¿sí? Tiene ahí muchas ganas de ir al baño y no lo hace, ¿sí? O ve un montón de discusiones por ahí en su casa y quiere expresar si de repente toda esa situación lo supera, ¿sí? Porque, digamos, los niños procesan la información de muchas maneras diferentes, entonces se lo guarda. Va a la sombra. ¿Qué hace esa sombra? Acumula, acumula, acumula. ¿Qué hace esa sombra? Lo proyecta. Lo va a proyectar hacia afuera. ¿Qué le va a suceder a ese niño? ¿Qué nos va a suceder a cada uno de nosotros cuando no tenemos conciencia de esa sombra, cuando la seguimos negando, cuando ni le prestamos atención, cuando vivimos en dualidad? ¿Sí? ¿Qué significa vivir en dualidad? Creer que lo que pasa afuera no tiene algo que ver conmigo. Eso se sigue manifestando, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguimos rechazando eso. Fíjate y mirá qué mecanismo maravilloso, que como nosotros, como enseñan en las culturas de Oriente, somos un universo en sí mismo, la mente tiene un mecanismo que es que para que nos conozcamos a nosotros mismos, veamos todas nuestras partes, como enseñaba Jung, no nos alcanza solamente con mirar en nuestro interior. Es un paso fundamental e importantísimo. Pero hay otro paso, y es
conectar con lo exterior. Ese es un paso que completa lo que Jung llamaría el self, que sería, por así decirlo, también, como para seguir recorriéndolo en otro encuentro, la totalidad, ¿sí? Como para mencionarlo. O sea, estamos en algún punto divididos a través de muchas creencias, mucha información, muchos arquetipos no reconocidos, y eso nos divide, dispersa nuestra energía. Entonces, el objetivo, el gran objetivo, así, por así decirlo, luminoso, es conectarnos con toda esa información e integrar toda esa información, ¿sí? Entonces, estamos viendo qué es la sombra, cómo funciona, cómo se manifiesta, ¿sí? Y estamos viendo también que la sombra tiene dos mecanismos, un mecanismo particular y un mecanismo colectivo, ¿sí? Y esto obviamente tiene una clarísima relación con lo que está sucediendo hoy en día a nivel social. Clarísimo. Porque hay dos opciones, ¿sí? La opción A y la opción B. Una, creer que de afuera va a venir alguien a resolvernos los problemas, cosa que, digamos, la política está mostrando que cuanto más quiere resolver algo, más se hunde. Y lo bueno es que no me tenés que creer, sino que lo podés ver tranquilamente en los medios de comunicación, en YouTube. O agarrar esa antorcha y decir, bueno, yo me estoy dando cuenta que los que supuestamente van a resolver problemas no lo hacen, se justifican que la inflación, que el aumento de precios, que el dólar, que bla, 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 historia repetida. Entonces agarro la antorcha y me hago cargo, ¿sí? Me hago cargo de mi vida, que esa es la invitación de lo que propongo a través de las sesiones online, las actividades, a través de Universo Fin, ¿sí? Que es que hay un paradigma, que es el paradigma de la creación, que nos enseña a recordar en realidad que somos creadores conscientes de realidad. No significa que todos lo tengamos que hacer, pero sí que hay un paradigma que te enseña que si te encontrás con problemas, si te encontrás con dificultades, si chocás siempre con la misma pared, la clave es que te reconozcas en eso. Y esto tiene que ver con gestionar a la sombra. Cuando yo me encuentro ante una situación conflictiva, una situación que me molesta, una situación que me estafaron, me engañaron, mi pareja me hizo esto, mi pareja es esto, XX, no se encarga de esto, no hace esto, no lava los platos, mi jefe tal cosa, tenés dos opciones. Una, o regalar toda esa energía hacia afuera, que significa quejarte, ¿sí? Significa ponernos en víctima. Otro arquetipo nuclear, ¿sí? Que lo podemos recorrer en otro videoprograma. O decir, ¿en dónde estoy yo en esa situación? Entonces, cuando hacemos eso, y esto ya tiene que ver más con la gestión, podemos empezar a descubrir un montón de aspectos nuestros que teníamos negados. No porque seamos mala persona, no porque seamos pecadores, esto no tiene algo que ver con la religión, sino que es información que en su momento quisimos negar, porque o nos tomó de sorpresa, nos saturó en su momento, por educación moral creímos que lo mejor era negar eso. Entonces siempre, mientras más negamos nuestra sombra, más fortalecemos nuestra personalidad. ¿Qué nos viene a enseñar Carl Jung respecto de la personalidad? Que personalidad en griego significa máscara. Es una careta a nivel social que todos utilizamos, ¿sí? En principio por moralidad y en principio por condicionamiento religioso. En principio. O sea, hay que ser bueno, si no, Dios no te va a aceptar en el cielo. Y esto yo una vez me sorprendí, obviamente haciéndome cargo, ¿no? Cuando tenía aproximadamente 8 años, 9 años, y yo fui criado en un contexto muy, muy religioso, me sorprendí cómo, y no digo que en todos,
pero cómo en círculos religiosos era donde más evidente era la manifestación de esa sombra. Cómo más se evidenciaba la hipocresía, la falsedad, y todo se hacía a través de una máscara. Esto fue muy fuerte para mí, porque yo decía, ¿cómo puede ser que los mensajeros, ¿sí?, de Dios, el puente, hagan lo que hacen? ¿Sí? Y bueno, creo que nadie, digamos, puede negar esta información, porque incluso la puede buscar en YouTube, en Google, en los medios. ¿Qué ha sucedido en, vamos a decirlo así, los túneles religiosos a través del tiempo? ¿Por qué? Por esto mismo. Porque cuanto más uno quiere solamente considerar la parte luminosa, ¿sí?, soy bueno, soy divino, me porto muy bien, soy amable con toda la gente, más considera esa parte luminosa y menos considera o tiene en cuenta o reconoce esa parte sombría, como nos enseña Jung, más se expresa en el afuera. ¿Por qué? Porque como esa parte es negada, más necesita aparecer, ¿no?, como ahí, como si fuera un perro rabioso que está todo el tiempo buscándonos, todo el tiempo, y uno dice, andate, andate, espérate que me tengo que portar bien, andate, y el perro se nos sube encima y quiere aparecer, porque nos está diciendo, acá estoy, reconoce esta parte, escuchá esta parte, descubrí que en vos hay una sombra y que ahí está todo el potencial energético. Desde el momento en que nos hacemos cargo de esa sombra, ¿sí?, de decir, mira, esa situación que me está molestando en el afuera tiene una información valiosísima para mí, desde ese momento empieza a cambiar la situación en el afuera. Pero la magia es que quizás muchas veces es muy poco lo que hay que hacer en el afuera. Por eso muchas veces yo te digo que el hacer, el prepararse, el hacer un montón de cosas, conductas, hábitos en el afuera, cuando uno quiere un cambio, cuando uno quiere lograr un cambio desde este paradigma, esa parte es la menos importante. De hecho, es casi la última. La parte más importante es justamente lo que enseñaba, por ejemplo, por nombrarte a alguien, Carl Jung, ingresar a ese mundo simbólico, a ese plano sutil, a ese plano metafórico. Ahí donde está la clave, ahí donde está toda esa energía. Entonces, ¿cómo gestionamos a esa sombra? Primero, reconociendo lo que muchas veces no queremos reconocer de nosotros. Ok, no me doy cuenta. Está afuera. Suena esa vibración de está afuera. Lo que muchas veces no reconocemos en nosotros, está afuera. Cuando nos molesta algo, cuando tenemos un problema, cuando tenemos un conflicto, cuando nos moviliza emocionalmente, acordate de la sombra. Cuando uno reacciona emocionalmente, hay una unión con esa situación en el afuera. Y si realmente querés cambiar esa situación, o sea, que no se te haga repetitiva, que cuando pase un tiempo no aparezca de nuevo, la clave es reconocerlo. La clave es descubrir dónde estamos en esa situación. Eso que hemos negado, eso que muchas veces no vemos, que nos ha molestado, y ahí empieza a cambiar la energía. ¿Cuál es el secreto de la sombra? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el aprendizaje? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuál es el aprendizaje de las situaciones conflictivas que nos encontramos? ¿Cuál es el secreto de la sombra? Muchas veces, cuando ingresamos a este paradigma de transformarnos en creadores conscientes de realidad, creemos que vamos a generar realidad desde ampliar nuestra conciencia. Y es así, pero hay algo más.
lo que más fuerza energética tiene es la sombra. ¿Por qué? Por algo muy simple. Porque es una energía no reconocida, inconsciente, y que empieza, vamos a decirlo así, a hacer de la suya. A pintar sus propios cuadros, a poner sus propias canciones, a hacerte sentir un montón de cosas simplemente porque no las has reconocido. Entonces, ¿qué es la sombra? Lo hemos recorrido, cuál es el secreto también, cómo gestionarla también, y obviamente, como siempre te digo, el punto fundamental es que si realmente querés transformarte, despertar, desarrollar y ser un creador consciente de tu realidad, recordá que la energía creativa está en transformar esa sombra en luz, como enseñaba Jung. Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Una frase que integra justamente las dos cuestiones, tanto lo luminoso como lo oscuro. Esto lo podemos ver en muchas películas, como por ejemplo en Matrix, donde está Neo, que era el salvador de la humanidad, entre comillas, y después estaba su alter ego, ¿sí? Su parte sombría, que era el agente Smith. Durante, vamos a decirlo así, las 3 primeras películas estuvieron combatiendo, ¿sí? Cada uno en algún punto quería luchar contra el otro, pero vos fíjate que al cierre de la película lo que sucede es como un reconocimiento y una unión, tanto de la parte luminosa, por así decirlo, a través de Neo, y de la parte sombría, por así decirlo, a través de Smith. ¿Qué sucede? Que eso actualiza el programa. Cuando vos reconoces tanto tu parte luminosa como tu parte sombría, que muchas veces, esto en realidad en un 90% por sociedad nos dice no, hay que ser bueno, hay que mostrarse siempre alegre, hay que mostrarse siempre risueño, uno no puede tener defectos, los defectos son malos, somos perfectos, ¿sí? Estamos completos. Hola Sara, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Gaby Lilian, muchas gracias Celia también por sumarse. Cuando pasa eso, lo que hacemos es fortalecer más nuestra sombra, o sea, cuanto más la negamos, más se proyecta. Por eso acordate, esto lo podemos ver en muchas culturas. De hecho, Nietzsche, que fue un pensador hiper lúcido. Muchas gracias Gaby ahí por tus palabras, mil gracias. Nietzsche, que fue un pensador hiper lúcido, nos mostró que muchos de los, vamos a decirlo así, pecados, enfermedades mentales, posesiones que sucedían en la antigüedad, ¿sí? Esas posesiones demoníacas que en realidad hoy en día tienen otro nombre, que son enfermedades psicosomáticas. Nietzsche nos decía que eso fue producto de un condicionamiento religioso. ¿Qué significa un condicionamiento religioso? Un tapar la olla, un reprimir. Y esto lo conectamos, obviamente, como no podía ser de otra manera, y lo podemos seguir en otros videoprogramas, la energía primaria que han condenado, que han tapado, creativa por naturaleza, así por naturaleza, es la energía sexual. La energía sexual, que es completamente creativa, y me refiero a energía sexual no solamente a lo biológico, sino eso es maravilloso, pero además la energía como energía sexual creadora, donde se puede utilizar la energía sexual de muchas maneras, no solamente a nivel biológico. Por haber sido reprimida, por haber sido condenada, por haber sido manchada, después empezaron todas las enfermedades. Visiones, alucinaciones, presencias de demonios, presencia de esto, enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque había una represión
en esa energía. Esto es mucho de lo que ha descubierto y trabajado Sigmund Freud, Jung también, Osho también, y Nietzsche también, y podríamos seguir, William James también, el Dr. Hammer también, y podríamos seguir qué sucede cuando esa parte negada la seguimos negando. Es fuente de todas enfermedades. Hoy en día la nueva medicina corrobora y una y otra vez que todo síntoma, más allá de lo que nos diga la ciencia tradicional, tiene una raíz psíquica y energética. Podríamos seguirlo en otro videoprograma. Entonces, ¿qué es la sombra? ¿Cómo gestionarla? ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué te conviene reconocerla? ¿Cuáles son los peligros de no reconocerla? Esto también se une, ya llegando casi al cierre del encuentro de hoy, que te agradezco muchísimo que me estés acompañando. Lo principal es que te aporte, que lo traslades a tu vida. Ya sabes que contás conmigo también para acompañarte en caso de que quieras comentar algo, tengas alguna duda o quieras conocer en profundidad cómo trabajamos, ¿sí?, y desarrollamos todo esto desde Universo Fi. Este tema de la sombra está ampliamente unido también con las charlas gratuitas online que estaré brindando la semana próxima. Charlas gratuitas online, en vivo, ¿sí?, en donde este concepto de la sombra está completamente incluido en de qué depende tu dinero, tu economía y tu bienestar. Si es de tu interés participar en esas charlas, podés escribirme en los comentarios, podés ingresar en este mismo videoprograma, pero en mi canal de YouTube, donde ahí vas a tener el enlace para inscribirte. Aclaro, charla gratuita, online, y lo principal, no es grabada, es en vivo. Vamos a estar juntos recorriendo esa pregunta que es muy amplia, mucho más de lo que quizás uno se puede imaginar, y es responder a de qué depende realmente tu economía, tu salud y tu bienestar. Ojalá hayan disfrutado del encuentro de hoy en vivo. De mi parte, agradecido por quienes me acompañan todos los viernes cuando pueden, si no después en diferido, por sus mensajes, por sus consultas, por estar ahí presentes también a través de Universo Fi. Los saludo, muy buen fin de semana, y como siempre te digo, nos encontramos en un próximo encuentro, ¿sí?, en vivo a través de Instagram el próximo viernes a esta misma hora, a las 15 horas de Argentina, y nos encontramos también en mis redes sociales, Facebook, canal de YouTube o las vías de contacto que ya sabes que son, por ejemplo, contacto@universofi.com, WhatsApp, Facebook, Instagram, y estamos hiper conectados. Muchas gracias y hermoso fin de semana para todos ustedes. Muchísimas gracias.